esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Lucas. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos con Jesús subiendo a Jerusalén, y mientras subimos a Jerusalén, Jesús va enseñando a la gente que lo acompaña y particularmente a sus discípulos la actitud ante la vida, lo que significa caminar con Jesús, seguir a Jesús. Y como lo hemos meditado en estos últimos domingos, en el camino que va ascendiendo a Jerusalén, Jesús abre una escuela de oración, nos enseña a orar. La oración es la respiración del alma. La oración es lo que mantiene la comunicación con Dios, la conexión con Dios. Los seres humanos necesitamos estar conectados. No solamente con Dios. Los seres humanos necesitamos estar conectados para poder existir. Recuerden nada más que cuando estábamos en el seno de nuestra madre, estábamos vinculados a ella por un cordón por el cual nos llegaban los nutrientes, la sangre, la vida, todo. Y a partir de ese mismo momento de cuando la vida está formándose, surgiendo, toda la existencia es estar conectados. La clave de la vida familiar es que estemos conectados los que formamos una familia. Nada empobrece más la vida familiar que cada quien por su lado, cada quien metido en su mundo. Estas realidades que tenemos hoy en día y que no teníamos antes, de que uno pueda estar dentro de un pequeño dispositivo teniéndolo todo, teniendo comunicaciones, películas, series, entretenimiento, diversiones, juegos, y que uno pueda hacer un mundo completo, apartado de los demás, empobrece terriblemente nuestras relaciones familiares y nos vuelve individualistas, nos vuelve egoístas, encierra a cada quien en una burbuja. Las relaciones, antes de morirse por infidelidades y grandes fallas, se mueren primero que todo por incomunicación, por aquello de que dejamos de decirnos las cosas, y al desconectarnos, al hacerlo, todo se pierde. Incluso solemos desconectarnos de nosotros mismos. Nos quedamos como en la parte de afuera de nosotros. Adentro de nosotros está nuestro verdadero misterio, la maravilla de nosotros mismos. Más adentro de los sentimientos, porque los sentimientos son muy ruidosos. Más adentro hay un jardín interior que todo ser humano lleva dentro de sí. El lugar donde habita la esperanza, el lugar donde habita la verdadera alegría, no la pasajera que depende de los entretenimientos y diversiones.
Adentro está la razón de nuestro ser, la belleza a pesar de las feuras que hagamos. Adentro está el valor a pesar de los defectos. Adentro está nuestra dignidad y sobre todo, adentro está la presencia, todo lo que nos permite establecer el contacto con Dios. Pero lamentablemente muchas personas vivimos desconectados de ese interior nuestro. Y al vivir desconectados es como si viviéramos siempre afuera, como si nunca entráramos a la habitación de la casa, sino que nos quedáramos siempre afuera, en el ruido de la calle, en el estruendo de la calle, en las preocupaciones de la calle, los agobios de la calle, ese mundo exterior con sus preocupaciones, deudas, penas, dificultades, malas noticias, enojos, rencores, resentimientos, y nos perdemos la oportunidad al desconectarnos de entrar a lo más profundo de nosotros. Orar es conectarnos con Dios. Y para conectarnos con Dios, Jesús nos ha enseñado 3 realidades sobre la oración. Primero, que la oración es ver el mundo con los ojos de Dios, ver el mundo de manera agradecida. A veces miramos el mundo más con amargura y buscando a ver de qué nos lamentamos, que mirar el mundo con gozo, con alegría, con agradecimiento. El agradecimiento porque es lo que es, porque soy, por el hecho de vivir, porque son mis seres queridos, porque existen, porque aquí están. En el segundo domingo Jesús nos enseñaba que la oración tenía que ser perseverante y que la oración no es una cuestión distante, es hoy sí y decenas de meses no, o de años, sino que la oración requiere conservar la conexión. Y eso vale para todo. Vale, por ejemplo, para la relación y la conexión con los demás. A veces somos capaces de un bonito diálogo entre esposo y esposa, pero después lo descuidamos. Fue un momento como aprovechando esta circunstancia, hablamos muy bonito, pero al día siguiente nos va a volver a agarrar la rutina, la monotonía, el trabajo, los caracteres, el temperamento, y nos vamos a volver a desconectar. Tuve una conversada muy bonita con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana, con mi hijo, con mi hija, y después la corté. Fui a unos retiros y hablé conmigo mismo, y fue muy bonita, pero 3 días después de retiros ya me desconecté. Igual que tenemos que conservar las conexiones con los demás y con nosotros, tenemos que conservar la conexión con Dios, la perseverancia, el siempre, siempre, siempre. Y hoy, la clave de la oración. ¿Para qué oramos? Bonita la pregunta, ¿no? Muy bien. ¿Para qué oramos? En colombiano normalmente nosotros oramos para hacer mercado. Sí, porque uno llega donde Dios como si Dios fuera un supermercado. Y entonces uno saca el carrito del mercado y uno empieza a rezar: Señor, dame un trabajo, Señor, dame plata, Señor, y uno va llenando el carro de mercado de todo lo que uno le pide a Dios. Y uno le pide a Dios que alivie a no sé quién, que arregle no sé cuántos, que gane estas materias, que me vaya bien en el ICFES. Uno le pide a Dios que me suban el sueldo, que se me arreglen las dificultades, que cambie el genio de mi hijo, que mi hija deje de ser como es porque me tiene más mamá que yo puedo pelinando, en fin. Y uno le termina pidiendo un montón de cosas a Dios, y además, como somos los seres humanos, después nos delicamos con Él. Porque como tenemos el delicómetro muy sensible, cuando no sucede lo que yo pedí como yo lo pedí, y uno hasta le hace reclamo. Es que yo le pedí mucho a Dios. Y entonces uno se pone, se indigna, y a uno le da como... Porque normalmente nosotros oramos pidiendo un montón de cosas
les tengo malas noticias. No necesariamente Dios las puede dar. No siempre Dios puede aliviar lo que está enfermo. No siempre Dios puede solucionar los problemas que tenemos. No siempre Dios puede conseguir un trabajo, pagar unas deudas, arreglar una casa. Hace varios años, bastantes años, todavía era la época anterior que yo vivía por acá, o sea que hace mucho rato. Recuerdo un señor, pobrecito, lo más de querido, un señor que un domingo a la salida de misa me hizo un reclamo y me dijo: padre, hace 8 días, cuando volvimos de misa a la casa, se habían entrado los ladrones y nos habían robado todo. Padre, perdóneme, pero ¿dónde estaba Dios? Y le dije yo: en misa. Así que si muchachos hoy llegan a la casa y los desplumaron, eso es la delincuencia que hay en el país, no que Dios no sirva para nada, ¿no? ¿Para qué sirve orar fundamentalmente? ¿Saben para qué? Nos lo enseña hoy el Evangelio. Para pedirle a Dios algo que únicamente Dios puede hacer y que nadie más puede hacer. Para pedir perdón. Para eso es la oración. Y es lo que más nos cuesta. Porque si ustedes se fijan, la parábola de hoy nos muestra 2 tipos de actitud del ser humano. La actitud del arrogante, del seguro de sí mismo, del que en el fondo va donde Dios a decirle a Dios que no necesita de Dios. Porque esa es la figura del fariseo. Primero que todo, les aclaro qué significan los fariseos. Los fariseos son una secta de la época de Jesús, o como era una teocracia, es decir, un gobierno que está centrado en la religión, en la experiencia religiosa, un partido político de la época, que hacía parte del gran grupo que dirigía los destinos de Israel en los límites que lo permitía el Imperio Romano, que era realmente quien mandaba. El grupo fariseo llevaba ese nombre. La palabra fariseo ya de entrada nos aclara el estilo de personas que ellos son. La palabra fariseo significa separado. ¿Separado de qué? De la chusma. Chusma, que decía el Chavo del Ocho. Los fariseos son los creyentes, los otros no son suficientemente creyentes. Los fariseos son los cumplidores de la ley. Fíjense cómo se nos presenta el fariseo de la parábola de hoy. Yo no soy como los demás. ¿Cómo son los demás? Los demás son ladrones, injustos, adúlteros. Yo no soy como ellos. Por lo tanto, estamos ante una persona que no roba, que no es injusta y que no es adúltera. Una persona que lleva una vida correcta, una vida honrada, y que por eso se siente separado de los demás, porque los demás son así. Para que vean ustedes que la sociedad así llena de ladrones, injustos y adúlteros siempre ha habido. Esto es de hace 20 siglos, y cuando hoy ponemos con una cara, se acabaron los valores. Niños, nunca las ha habido, porque la gente siempre ha sido algo así como despelotadita. Pero además, miren las cosas que hace. Ayuno 2 veces por semana, es piadoso. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. No es que eche el billete de 2.000 ahí en la urna, ¿no? Uno tiene que aprovechar los papayazos. Es charlando, sino que él se siente muy orgulloso porque paga el diezmo. El diezmo literalmente significa la 10ª parte de todos sus ingresos, la 10ª parte de lo que tiene.
es un mundo más primitivo que el nuestro, y por lo tanto, si a él le llega, si él cosecha un cargamento de trigo, el 10% de ese cargamento de trigo es para el templo. Y se llevaba trigo al templo, o se llevaban vacas al templo. Es decir, la gente pagaba el diezmo en especie, no únicamente en dinero. Es una época mucho más sencilla que la nuestra. Este fariseo se siente muy seguro de sí mismo, y esa seguridad lo separa de los demás. Yo no soy como ustedes. Pero además, sin darse cuenta, esa seguridad lo separa de Dios. Porque cuando va al templo a orar, miren la gran diferencia. Les voy a mostrar cómo ora el fariseo. Me reconvierto a partir de este momento en fariseo. Yo creo que lo soy, pero bueno, de todas maneras. No piensen muy bien de mí, que no lo soy. Entonces el fariseo llega. Ustedes están como el publicano, porque ahora voy a ser de publicano. El fariseo llega al templo, entra con esa dignidad. Obviamente el templo es el templo de Jerusalén, no es el templo católico, no es santísimo ni nada de eso. Entonces entra al templo y de pie, lo más seguro así que es como oran los hebreos, y eso lo hemos conservado en nuestra oración cristiana. De pie dice: oh Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque no te necesito. Y no te necesito porque no soy como los demás. Porque los demás miren lo imperfectos que son, los defectos que tienen. No, yo no soy así. Yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Yo ni siquiera soy como ese publicano que se halla en la puerta gas. Es más, me porto bien, voy a misa varias veces a la semana, estoy en el grupo de los caballeros del quinto pañal de la circuncisión. Soy líder de los retiros de Betania, mejor dicho. Ese es el fariseo. El fariseo está enfermo de una enfermedad terrible que tenemos los seres humanos: el orgullo. Ustedes fíjense bien, cada vez que ustedes le hacen una crítica amarga a un ser querido, ustedes le están diciendo: yo soy mejor que tú. Y por eso duelen tanto las peleas en familia. Porque queriéndonos tanto como nos queremos, porque nos queremos, sin embargo, a lo que suena la vida cotidiana es: aún yo soy mejor que tú. Y ese yo soy mejor que tú nos aleja. Adivinen qué pasa: nos desconecta. Y uno hace sentir avergonzada a la otra persona. Ayer caí en la cuenta de una cosa, y aprovechando que aquí hay papitos y mamitas, se los voy a decir. Y es que es muy normal, yo creo que es automático, nos pasa a los papás, a las mamás, nos pasa. Me acabo de meter al grupo de los papás y las mamás. Pero créanme, no tengo hijos. Tengo un montón de niños que amo y como si fueran niños. Muy bien. Y yo creo que es automático. Y eso automático es: padre, le presento a Felipe, mire mi niño. Entonces uno llega y le hace carantoñas: ay, tan lindo, que esto, que lo otro. Ay, sí, padre, pero tiene un pequeño. A las mamás y a los papás nos fascina hacer quedar mal a los hijos. Sin darnos cuenta. Es sin darnos cuenta, es automático. Decimos con toda naturalidad que es desordenado, que es mal estudiante, que me está sacando como la piedra. Lo decimos con total naturalidad. Y si ustedes se fijan bien, al revés no es. El niño no es capaz de llegar: mire, padre, le presento a mi papá, este es el hermosado. ¿Saben en el fondo por qué los niños no lo hacen? ¿Por qué los niños, hasta muy tarde en la vida, es decir, hasta muy ya adolescentes grandes, tienen una infinita capacidad de perdón a sus seres queridos?
entonces por eso normalmente no los avergüenzan en público. Después en la vida privada, eso sí, es que usted es mamado de usted, listo, eso es otra cosa. Pero si ustedes se fijan, el orgullo, la arrogancia del fariseo es que se distancia de los demás. Pero al distanciarse de los demás, yo soy mejor que ustedes. Al distanciarse de los demás, pierde la clave de la vida, lo que nos hace realmente grandes en toda relación y lo que es la clave del triunfo en todo lo que emprendamos, y es la humildad. Porque la humildad es lo que verdaderamente restablece la relación con los demás. Un padre humilde, una madre humilde, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, un amigo, una amiga, un novio, una novia, un esposo, una esposa. Si hay humildad, somos capaces de encontrarnos, reconciliarnos, hablarnos, comprendernos, compadecernos, estar pendientes del otro, no de mí en primer lugar. Hasta en el deporte es necesario ser humilde para que a uno le vaya bien. El arrogante comete errores. El arrogante cree que puede solo y se olvida que necesita tener la sencillez de quien sabe que puede alcanzar mucho, pero también lo puede perder. Pero al desconectarme de los demás, porque los considero defectuosos, porque los considero menos importantes, porque los considero menos valiosos, termino desconectándome de Dios. Porque le termino diciendo a Dios, no te necesito, no me haces falta para nada. Cuando resulta que al que más necesitamos justamente es a Dios. Y entonces hay otra manera de orar. Y la otra manera de orar, miren qué curioso, es el publicano. Y el publicano llega con la cabecita agachada, se postra en el suelo, porque está postradito en el suelo, sin ni siquiera levantar la cara, y ahí postradito en el suelo, sin ni siquiera levantar la cara, le dice a Dios simplemente lo siguiente: oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Primero que todo, en la oración del publicano tiene 3 claves, muy sencillas. La primera clave es la referencia a algo que solo Dios puede reparar, sanar, salvar, conceder. Por eso el publicano busca a Dios. Cuando uno en la vida se vuelve arrogante, autosuficiente, seguro de sí mismo, uno se aleja de Dios. Ustedes lo saben. Ustedes mismos en algún momento de la vida, muy seguramente, tal vez no todos, pero hubo esa etapa de la vida en que le dijeron a Dios: gracias, no te necesito, yo me basto solo. Ustedes conocen gente muy querida que alguna vez estuvieron muy unidos a Dios y que después llegó un momento en que le dijeron a Dios: tranquilo, yo a usted no lo necesito. Yo con mi plata, mi trabajo, mi inteligencia, mis recursos, mis ideas, mis libros, mis conceptos, mi ciencia, mi técnica, mi filosofía, yo me basto a mí mismo, yo no necesito para nada de usted. El publicano dice: oh Dios, porque al único que puede acudir es a Dios. Lo segundo que hace el publicano es pedir misericordia. Ten misericordia de mí. La misericordia es un amor que se apiada, un amor compasivo, un amor que no juzga. Esa es la misericordia. La misericordia es un amor que no ama viendo a ver qué puede ganar, sino un amor que ama sabiendo que para amar tiene que entregar, tiene que dar, incluso tiene que perder. Nosotros estamos acostumbrados a querernos ganando. Es decir, cuando yo te quiero, me gano tu ternura, me gano tu presencia, tu compañía, me gano tu belleza, tu cuerpo, el placer que tú me das a mí. Pero la misericordia no funciona así. La misericordia no gana nada con la misericordia. La misericordia es el amor que siente compasión de la postración de la otra persona. Y al sentir compasión,
la repara, la sana, la salva, la levanta. Ese es el amor de misericordia. ¿Quién tiene amor de misericordia? Dios, única y exclusivamente. El amor de misericordia es el amor de Dios. Y quien ama con amor de misericordia, ama con los sentimientos de Dios. Y es muy difícil aprender ese amor de misericordia. Uno le pasa la vida aprendiéndolo porque como ser humano uno tiende a tener otro tipo de amor. Y el amor de misericordia es un amor sacrificado, abnegado, bueno, crucificado. Es el amor que lo da todo para reparar al otro. Y ahora viene la parte más importante de la oración. Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Fíjense, contrataron a Queiroz. Estamos hablando de fútbol. Contratamos a Queiroz para la Selección Colombia. ¿Y por qué están furiosos los periodistas, los analistas? Porque no está llamando a los mejores. ¿Cómo así que no llama a James? ¿Cómo así que no llama a Falcao? Entonces tienen que llamar a los mejores. Si a ustedes los seleccionan para hacer un grupo de chicos para ganar un concurso intelectual, un concurso de ciencia, usted entra al salón de clase y busca los que tienen las mejores notas en ciencia. Usted no va a buscar el vago de la clase que nunca entrega trabajos. Y para ganar un concurso de filosofía, pues usted lleva los 5 niños más intelectuales del salón. Y cuando venimos a celebrar la Eucaristía el domingo, lo primero que hacemos es lo siguiente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, porque uno piensa unas cosas muy horribles, de pensamiento, palabra, porque uno dice cosas muy horribles, obra, porque uno hace cosas que no debería hacer, y omisión, porque hay cosas que debería haber hecho y que no hago, y no porque me obligaron, ni por el clima, ni por culpa de los demás, sino por mi culpa, por mi gran culpa. ¿A ustedes no les parece muy bonito que este es el único club del mundo que cuando comienza la reunión comienza diciendo no somos los mejores y no somos pecadores? Es todo lo contrario. Nosotros empezamos al revés. Nosotros no empezamos como el fariseo, te damos gracias Señor, somos mucho mejores que los de las iglesias tan horribles. Y estos otros cultos, y somos mejores que mi hermano que nunca va a misa, y mi tía que es una vieja amargada. Todo lo contrario. Nosotros nos reunimos y Señor, aquí estamos, somos pecadores. Y hemos pecado de todas las maneras posibles como se puede pecar. Con pensamientos pecaminosos, con palabras pecaminosas, con obras pecaminosas, y dejando de hacer lo que teníamos que hacer por el bien de los demás. Y eso fue por mi culpa. Y lo único que nos queda es decirte a ti, Señor, ten piedad, ten misericordia. Cristo, ten piedad, ten misericordia. Señor, ten piedad, ten misericordia. ¿Ven qué bonito? Esa es la oración de la iglesia. En el fondo venimos a misa para pedir perdón. Uno no solo pide perdón cuando le confiesa, uno viene a misa para pedir perdón. ¿Por qué? Porque hay un problema que ninguno de nosotros puede reparar. No lo puede reparar el mundo, aunque crea que puede. Creíamos que la psicología iba a arreglar a la gente para que la gente no hiciera cosas irracionales. Pero la psicología no ha podido arreglar a la gente, ayuda, da terapia, permite que uno se examine, da consejos. Pero ni la psicología, ni los psiquiatras, ni las pastillas han logrado arreglar el corazón humano. Ni las ideologías que decían que el mundo iba a ser mejor si seguíamos no sé qué ideología, si había no sé qué cambios sociales, si el pueblo unido al fin no era vencido. Y resulta que el mundo no se repara porque lo que está dañado es el interior del ser humano. Porque el ser humano que puede decir tantas verdades es capaz de las peores mentiras.
que puede amar tanto, puede odiar demasiado, que puede hacer tantas cosas maravillosas, es capaz de lo más abyecto y de las injusticias y de la utilización de los demás. Porque uno lleva por dentro todo, uno lleva por dentro maravillas, hermosuras, bellezas, pero también por dentro hay violencia y hay rabia y hay capacidad de hacer cosas innombrables. Hace un tiempo me decía un peladito que se había despertado ahogado en la noche porque había tenido una terrible pesadilla en la que se veía a sí mismo matando a alguien. Yo matará a alguien. Todos llevamos por dentro un monstruo. Y ese monstruo es nuestra capacidad de hacer mal. Se llama el pecado. Y el único que vence el mal es Dios. Si uno se aleja de Dios, el mal se crece. Simplemente les digo, miren el mundo. Mientras más nos alejamos de Dios, más se crece el mal. Más violaciones, más abusos, más terrorismo, más delincuencia, más violencia. Porque el único que repara al ser humano es Dios. Por eso la gran oración de la vida es: repárame, Señor, sáname, Señor. Yo no soy capaz. Tú eres el único que es capaz. Tú sabes cuántas veces me he propuesto cambiar y no lo he logrado. Aquí el único que me puede cambiar eres tú. El único que me puede hacer de nuevo eres tú. El único que puede transformar por completo mi corazón eres tú. Por eso no me dejes alejar de ti. Porque permaneceré unido a ti. Porque el único que siempre es bueno eres tú. El único que siempre es verdadero eres tú. El único que siempre es luz eres tú. El único que siempre es alegría eres tú. El único que siempre tiene esperanza eres tú. El único que siempre es justo eres tú. El único que siempre es dulce y siempre es tierno y siempre tiene la palabra adecuada y afable. El único que siempre es afectuoso. El único que siempre es recto. El único que siempre tiene la vida. El único que siempre es amor. Nicolás, hoy llegas a tu primera comunión. Llegas a tu primera comunión en un momento muy bello de tu vida, en un momento en el que todavía tienes dentro de ti algo que es infinitamente precioso. Yo no sé si tú te das cuenta de lo precioso que eso es. Es algo que la mayoría de los que estamos acá ya no tenemos. ¿Sabes cómo se llama? Inocencia. Esa inocencia es una bondad esencial alimentada por la gracia del bautismo que habita en ti. Pero Nico, no te vas a quedar del tamaño que tienes. Te vas a crecer, va a cambiar la voz, vas a sentir cosas nuevas y el riesgo de que Nicolás, en vez de hacer el bien, haga el mal, siempre será muy grande. Por lo tanto, Nico, permanece unido a Dios. Y si permaneces unido a Dios, llevarás tu inocencia hasta tu vejez. Y tal vez a tus nietos o bisnietos les puedas decir que en tu corazón tienes un tesoro, un niño inocente que nunca dejó de ser inocente. ¿Sabes lo que significa tu nombre? No me vas a creer una cosa, a partir de hoy vas a estar súper pinchado, así. ¿Sabes lo que significa tu nombre, Nico? E incluso te digo solo ese pedacito, Nico. Se parece a la marca de unos zapatos. Nike. Muy bien, tu nombre es griego y viene de Nike. Y Nike es victoria. Nicolás significa
victoria. Nicolás, hoy vas a ser alimentado con el pan de vida para que seas un niño victorioso, y ese niño victorioso venza el mal y lleve su inocencia hasta el día de Cristo. Te acompañamos en eso, y que se encienda tu fe para siempre, mi lindo Nicolás. Vamos a renovar nuestra... Grabando.